Suele haber una distancia enorme, ¿no? A veces de verdad un abismo. Sí, entre el discurso público y la vida privada. Exacto. Y creo que ningún tema es más evidente que cuando se habla de algo tan íntimo como la familia. Uf, totalmente. Hoy justo nos vamos a sumergir en esa paradoja. La de ciertas figuras públicas que se ponen, digamos, la capa de defensores de la familia tradicional. Ujú. Pero luego ves sus vidas y, bueno, parece que cuentan una historia completamente distinta. Para esta exploración tenemos material muy, muy interesante, ¿verdad? Potentísimo. Por un lado, una carta pública de un autor, Cristian Ortiz, que va directo al grano con nombres y apellidos. Y por otro, un análisis que busca conceptualizarlo, que le pone un nombre casi clínico al fenómeno. Sí. Y nuestra misión hoy es, pues, indagar en qué es la autoridad moral. O sea, ¿de dónde sale realmente? ¿Y cuándo se convierte en otra cosa? En una herramienta de control. Justo. La gran pregunta que va a estar flotando todo el tiempo es, ¿de verdad es posible separar el mensaje del mensajero? Una pregunta clave. A ver, empecemos por desmenuzar la primera idea que nos plantean las fuentes, porque es una imagen muy, muy poderosa. La analogía del músico. Esa misma nos piden que imaginemos a alguien que se presenta como maestro de guitarra. Ok. Y esta persona es una enciclopedia. Te sabe leer partituras al derecho y al revés, te recita la historia del instrumento, los acordes, las escalas, toda la teoría. Pero, Y ese es el gran pero, jamás en su vida ha tocado una guitarra. ¡wow! No sabe qué son los callos en los dedos, ni la frustración de afinar una cuerda, ni la emoción de que te salga una melodía por primera vez. Es una analogía brillante, de verdad, porque va justo al corazón del asunto. A la diferencia entre saber y vivir. Exacto. A la diferencia entre el conocimiento teórico y la sabiduría que te da la experiencia. El conocimiento te permite describir algo, incluso a la perfección. Claro. Pero la sabiduría te permite comprenderlo desde adentro. Este maestro puede hablar sobre la música, pero no puede hablar desde la música. Le falta, pues, el cuerpo, el sudor, la vivencia. Y ahí viene la pregunta que lanza el texto, que es, Es demoledora. a ver, ¿tendría este maestro la autoridad no teórica, sino la autoridad moral para corregirle la técnica a un guitarrista que lleva años tocando? Claro, alguien que quizá no sabe la teoría. Exacto, no sabe el nombre técnico del acorde, pero lo siente y lo transmite cada noche en un bar. Justo ahí está la conexión con el debate de los valores familiares. Lo que esta perspectiva argumenta es que la autoridad para hablar de la vida familiar, Con toda su complejidad, con sus crisis, sus alegrías, sus sacrificios, pues esa autoridad no sale de un manual de instrucciones o de un ideal. sale de haber tocado el instrumento. Exacto. De haber estado ahí, de haber construido, de haber negociado, cuidado, de asumir la corresponsabilidad que implica una familia. O sea, no se trata solo de tener la partitura de la familia ideal, sino de haber interpretado la música real, Con sus desafinaciones y todo. con todas sus disonancias, sus silencios y sus momentos de armonía que a veces son inesperados. Es la autoridad que viene de las cicatrices, no solo del diploma. Y supongo que esa es la crítica central del autor, ¿no? Que hay figuras que intentan dirigir la orquesta sin haber sentido esas disonancias en carne propia. Ujú. De hecho, el texto de Ortiz se vuelve muy directo. Pone nombres sobre la mesa. Sí, y parece que no es por chisme, sino para ilustrar un patrón. Exacto, un patrón de comportamiento. Sí, el análisis se vuelve muy, muy específico. Identifica este patrón recurrente en la comunicación política de hoy, donde el discurso sobre la familia se usa como una bandera ideológica que, bueno, que parece totalmente desconectada de la biografía de quien la levanta. Y el primer ejemplo que da es quizá el más evidente para muchos. Donald Trump. Claro. Un político que construyó una parte enorme de su base electoral defendiendo los valores familiares cristianos. Ajá. Mientras su vida personal, con múltiples matrimonios, infidelidades súper públicas, pues parece ir en la dirección totalmente opuesta. Es que en el caso de Trump, el análisis sugiere que es una estrategia de comunicación muy, muy calculada. ¿A qué te refieres? Él no está diciendo vivan como yo vivo, sino yo defiendo el mundo en el que ustedes creen. Es una disociación muy interesante entre la persona y el símbolo que usa.
Y este patrón, esta disonancia, no es solo de la política, digamos, tradicional. El autor lo lleva al mundo de la tecnología con Elon Musk. Sí, aunque de una manera distinta. Musk habla constantemente de la crisis demográfica, de que hay que tener más hijos para salvar la civilización. Mientras su propia estructura familiar es, por decirlo de una forma suave, poco convencional. Bastante. Tiene hijos con distintas parejas, nombres que, desafían el alfabeto. El texto lo describe como vínculos familiares fragmentados. Y ojo, la crítica del autor no es a su modelo de familia, que cada quien tiene derecho al suyo. Claro. Es a la contradicción de proponer una solución universal, tengan más familias estables, desde una experiencia que es la antítesis de ese modelo. Es como si su discurso fuera una solución matemática a un problema, más que una reflexión nacida del cuidado y la estructura que él mismo promueve. Justo eso. Parece más un ingeniero resolviendo un problema de números que alguien hablando desde la experiencia familiar. Y de ahí el texto salta a Latinoamérica, al caso de Javier Milei en Argentina. Alguien que se presenta como un restaurador del orden moral, un defensor de la familia como el núcleo de la sociedad. Sí, y el autor contrapone ese discurso con dos cosas de su vida pública. El famoso episodio de que destinó una fortuna a clonar a sus perros. Que es un tema muy conocido. Claro. Y el punto del análisis no es juzgar que quiera a sus mascotas. Para nada. Es la incongruencia aparente. Es señalar esa incongruencia. Se presenta como un cruzado de la familia humana, mientras que su mayor inversión afectiva y económica, según el texto, está en replicar a sus hijos de 4 patas. Es un cortocircuito simbólico muy fuerte. Muy fuerte. Y el texto cierra la lista con 2 figuras muy influyentes en el mundo conservador de habla hispana: Eduardo Verástegui y Agustín Laje. Sí. En ambos casos el patrón es similar, una defensa a ultranza de un modelo único de familia, de sexualidad. Desde posiciones personales que no viven esa experiencia. Verástegui desde el celibato y Laje, a quien el texto llama ideólogo antiderechos, sin estar casado ni tener hijos. Y aquí es donde creo está el corazón del argumento de Ortiz. Lo fascinante es el patrón que emerge de todo esto. ¿Cuál es? Que el problema no es que sean solteros o célibes o que clonen a sus perros. El problema, desde la perspectiva de este autor, es que su discurso sobre la familia no parece nacer de la vivencia del afecto, del aprendizaje que te da el cuidado mutuo. Sino de dónde. Parece nacer de una teoría del control. La crítica es que la familia se vuelve una herramienta ideológica para imponer jerarquías. Para regular la vida de los demás. La sociedad desde arriba, no inspirar desde la experiencia compartida. Es una acusación muy seria. No es solo señalar hipocresía, es sugerir que hay una intención de control detrás. Totalmente. Y el análisis va un paso más allá. Le pone un nombre a esta condición, un diagnóstico que suena casi teológico. Santidad corrupta. Santidad corrupta es un término muy, muy potente. Sí lo es. Y lo que me parece clave de esa definición es que no se enfoque en el error humano, en la contradicción, que al final todos tenemos. ¿En qué se enfoca entonces? Se enfoca en la reacción a esa contradicción. La santidad corrupta es ese estado mental en el que un líder se ve a sí mismo tan puro, tan dueño de la verdad, Que se siente con derecho a juzgar a los demás. con el derecho divino de maldecir, de señalar, de excluir y segregar a cualquiera que no encaje en su molde. Claro, convierte la moralidad en un arma, no en una guía. Y el autor dice que el síntoma principal es casi de manual, ¿no? Sí, sí, El de apuntar al de enfrente para que nadie se fije en tu propia casa. exactamente. El síntoma principal es el señalamiento constante a lo ajeno para no mirar lo propio. Un mecanismo de desviación. Es un mecanismo de desviación tanto psicológico como político. Mientras el foco de atención esté en la supuesta inmoralidad del otro, El inmigrante, la comunidad LGTB, la feminista. quien sea, mientras el foco esté ahí, nadie se va a detener a examinar las propias inconsistencias. Es una estrategia clásica, crear un enemigo para cohesionar al grupo. Y de paso te blindas ante la crítica. ¡Exacto! ¿Y cuál es la consecuencia de esto a nivel social? Porque uno pensaría que la intención de estos líderes es limpiar o purificar la sociedad. Pues la consecuencia, según este análisis, es justo la contraria. ¿Así? Lejos de unir o de sanar, esta actitud termina por desparramar a las ovejas. En lugar de crear comunidad, genera división, miedo, resentimiento,
aleja a la gente. El texto lo compara con una Inquisición moderna. Me parece una comparación muy interesante. No es una inquisición basada en dogmas de hace siglos, Sino en la soberbia. en una profunda soberbia personal disfrazada de superioridad moral. Es la creencia de que tú tienes la fórmula perfecta para la vida de todos los demás, y que quien se desvíe merece ser condenado. Ok, entonces, si ese es el diagnóstico, la santidad corrupta, ¿cuál es la alternativa que proponen las fuentes? ¿Cómo se sale de esa lógica del juicio constante? Pues presentan la alternativa a través de otra figura histórica, en este caso, Pablo de Tarso. Interesante. El texto cita su actitud. Él decía que estaba dispuesto a limitar su propia libertad, a no hacer cosas que legítimamente podía hacer, ¿Para qué? con el único fin de no ser un obstáculo, una piedra de tropiezo para los demás. Y ahí está la clave. O sea, la autoridad no viene de cuánto juzgas a otros, No, sino de cuánto estás dispuesto a exigirte a ti mismo por el bien de la comunidad. precisamente. Es el antídoto perfecto para la santidad corrupta. La verdadera autoridad moral, desde esta perspectiva, no nace de la capacidad de imponer reglas. Nace de la coherencia y el ejemplo. Se predica y lo que se practica. La autoridad de Pablo, en ese ejemplo, no venía de su poder para condenar, sino de su disposición a autolimitarse por amor a los demás. Es una autoridad que se gana. Se gana con servicio y sacrificio, no se impone con un megáfono. Esto me lleva a la conclusión del análisis, que tiene una frase que se me quedó resonando. ¿Cuál? La tolerancia no es indiferencia, es la evidencia de que una conciencia ha madurado. ¿Cómo interpretamos eso? Porque tolerancia es una palabra muy cargada hoy en día. Creo que la clave está en cómo la definen aquí. En el discurso de la santidad corrupta, la tolerancia es debilidad, es relativismo, es como si todo valiera. ¿Sí? Pero este análisis la presenta de otra forma. No es indiferencia, no es no tener principios. Al contrario, Entonces, ¿qué es? es la madurez de tener principios tan sólidos que no necesitas imponérselos a los demás para que sean válidos. Es entender que tu camino no es el único posible. La madurez, ya sea espiritual o humana, no está en tener el código de conducta más estricto para los otros, sino en vivir con la mayor integridad posible según tus propios principios y al mismo tiempo respetar la complejidad, las luchas y los procesos de vida de los demás. Es la diferencia entre ser un faro que ilumina un posible camino Ajá, y ser un juez con un martillo que condena a todos los que no lo siguen. exactamente, esa es la distinción. El faro no obliga a los barcos a seguir su luz, simplemente está ahí, firme, ofreciendo una guía. El juez impone una sentencia. La autoridad moral del faro es inmensa. La del juez es puramente formal y se basa en el miedo. Bien, creo que hemos recorrido un camino muy profundo. Hagamos una pequeña recapitulación. Me parece bien. Empezamos con la imagen del músico que sabe toda la teoría pero nunca ha tocado, ¿no? Esa metáfora de la autoridad que no nace de la experiencia. Luego vimos cómo esa idea se aplica a figuras públicas, donde parece haber un patrón de usar el discurso familiar más como control político que como defensa del afecto. Le pusimos nombre a ese patrón, santidad corrupta, que es esta soberbia moral que juzga al otro para no mirarse en el espejo. Y finalmente llegamos a la alternativa. Una autoridad que se gana con coherencia, con el ejemplo y con una madurez que se manifiesta como tolerancia respetuosa. Exacto. Y todo este análisis nos deja, al final, con un dilema ético muy real para quienes escuchamos estos discursos. ¿Cuál sería? Si una persona cuya vida no es coherente con los valores que predica, nos presenta una idea que aisladamente podría ser valiosa, ¿qué hacemos con ella? Es la gran pregunta, ¿verdad? El valor de un mensaje depende por completo de la integridad del mensajero. O, al contrario, ¿puede una buena idea, una verdad, sostenerse por sí sola, incluso si viene de una fuente, imperfecta o hipócrita? Volviendo a la analogía, Pensemos en eso. Si ese maestro de guitarra que nunca ha tocado nos explica una pieza de teoría musical que es objetivamente correcta y útil, ¿debemos rechazarla solo por quién es él? es una pregunta muy compleja. Muy compleja. ¿Sobre dónde trazamos la línea? Sobre si somos capaces de separar la melodía del músico.
¿Y qué riesgos corremos al hacerlo o al no hacerlo? Es algo sobre lo que, creo, vale la pena reflexionar.